Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fundamental, la unidad 3, sobre la interpretación y aplicación de la ley. Básicamente, vamos a intentar entender cómo piensa un juez. Este es uno de esos temas que son clave para cualquier estudiante de derecho. ¿Listos para arrancar? A ver, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué esta unidad tiene un peso estratégico tan grande. Después, nos zambullimos en los dos grandes temas, cómo se interpreta y cómo se aplica la ley, tanto en el tiempo como en el espacio. Y al final, lo que todos esperan, los tips clave para romperla en el oral. ¡Vamos con todo! Bueno, empecemos por la estrategia. ¿Por qué le damos tanta bola a esta unidad? Porque entender su importancia es el primer paso. Vamos a ver cuánto pesa realmente en el programa y por qué, si la dominamos, el resto se hace mucho más fácil. Fíjense en esta tabla. La primera parte, que es donde está nuestra unidad 3, es más del 16% de toda la materia. Ojo, no es un tema más. Es literalmente uno de los pilares sobre los que se construya todo lo que vamos a ver después. Este gráfico lo deja todavía más claro. Sí, persona y acto jurídico son los monstruos de la materia, los más grandes. Pero teoría de la ley es una porción súper importante que no podemos darnos el lujo de ignorar. Es sin dudas una parte fundamental del plan de estudios. Entonces, acá está la clave, la posta. Hay que estudiarla de forma rápida, sí, pero sólida. Entender bien esta unidad no es opcional, es la llave que nos abre la puerta para comprender todo lo demás con mucha más facilidad. Así que, ¡a meterle! Ahora que ya tenemos claro por qué es tan importante, vamos al corazón del asunto. Empecemos con esto del arte de la interpretación. ¿Qué significa realmente, en la práctica, entender una norma jurídica? Hay que pensar en el juez casi como si fuera un traductor. Antes de poder aplicar una ley, tiene que descifrar qué quiso decir realmente el legislador. Ese proceso, ese trabajo de traducción, es lo que llamamos interpretación. Es un paso previo y totalmente indispensable. Y en este proceso de interpretación tenemos, digamos, tres grandes jugadores. Por un lado, el legislador, que a veces saca otra ley para aclarar la primera. Por otro, los académicos, los que escriben libros y analizan todo desde la teoría. Y finalmente, el más importante de todos en la práctica, el juez, que es quien tiene que bajar esa ley a un caso real y concreto. Para entender cómo se interpreta hoy, tenemos que hacer un viajecito al pasado. La primera gran escuela de pensamiento fue la de la exégesis. Para ellos, la ley era casi un texto sagrado, intocable. El juez, decían, era simplemente la boca que pronuncia las palabras de la ley. Nada más. Este ejemplo es genial para ver por qué esa idea de interpretar solo lo que está escrito se queda corta. Imaginen un cartel en una estación de tren. Dice, clarito, se prohíbe el paso al andén con perros. Y acá viene lo interesante. ¿Qué pasa si alguien aparece con un oso? Si somos súper literales, la norma no dice nada sobre los osos. Entonces, podría pasar. Este ejemplo, que parece una babada, nos demuestra que hay que buscar el para qué de la norma, no solo el qué dice. Y aquí es donde entra a jugar la visión moderna, que está plasmada en el artículo 2 de nuestro Código Civil y Comercial. Hoy, un juez no puede quedarse solo con el texto. Tiene que mirar la película completa, los principios, los valores, los tratados de derechos humanos y, sobre todo, la finalidad que busca esa ley. Ojo acá, esto es pregunta de examen, sí o sí. ¿Diferencia entre reglas y principios? Piensen que las reglas son como un interruptor de luz. O está prendido o está apagado. ¿Se aplica o no se aplica? Los principios, en cambio, son como una balanza. Cuando chocan dos principios, hay que ponderar, o sea, sopesar, cuál tiene más importancia en esa situación particular. Y si lo que chocan son dos reglas, lo que llamamos una antinomia, ¿cómo se resuelve? Bueno, acá hay un orden como una receta que el juez tiene que seguir. Primero, la jerarquía. La Constitución manda siempre. Segundo, la especialidad. La ley que trata un tema específico le gana a la general. Y si nada de eso funciona, el criterio cronológico. La ley más nueva mata a la ley más vieja. Perfecto, ya vimos el cómo se interpreta. Ahora pasemos a la siguiente gran pregunta. El cuándo se aplica. Vamos a meternos con la dimensión temporal de la ley. Toda ley tiene como un ciclo de vida.
Nace cuando entra en vigencia, que es a partir de la fecha que ella misma dice, o si no dice nada, al 8º día de publicarse en el boletín oficial. Vive mientras se aplica. Y finalmente muere, ya sea porque otra ley la deroga, o sea, la deja sin efecto, o por algo más polémico que se llama desuetudo, que es cuando una ley cae en desuso porque nadie la cumple y a nadie le importa. Y acá, máxima atención, porque este es el tema de la unidad y pregunta de examen segura. La regla general es la aplicación inmediata. Esto significa que la ley nueva se aplica a las consecuencias futuras de situaciones que ya existían. En cambio, la retroactividad, que es cuando una ley nueva quiere cambiar el pasado y afectar derechos que ya se tenían, está como principio general prohibida. Pero, como toda buena regla, tiene excepciones importantes, que están en el artículo 7. Por ejemplo, en derecho penal, si sale una ley nueva que es más buena para el acusado, se aplica para atrás, es retroactiva. Y en derecho del consumidor, las leyes nuevas que protegen más al consumidor se aplican al toque, incluso a contratos que ya estaban firmados. Ya vimos el cuándo. Ahora nos toca ver el dónde. Pasamos al último gran bloque antes del repaso final, la aplicación de la ley en el espacio geográfico. La regla de oro en Argentina es simple y se llama principio de territorialidad, que quiere decir que las leyes argentinas se aplican dentro del territorio argentino. Lo que pasa en casa se juzga con las leyes de casa. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un elemento extranjero? Ponele un contrato firmado con una empresa de otro país. Bueno, ahí la cosa se complica un poco y entra a jugar el derecho internacional privado. Esta es la rama del derecho que actúa como un árbitro y nos dice qué ley, si la argentina o la extranjera, se tiene que aplicar en ese caso. Muy bien, recorrimos un montón de temas. Ahora vamos a hacer un embudo y quedarnos con lo esencial, con esos puntos que hay que tener clarísimos para ir tranquilos al examen oral. Acá tienen el machete definitivo. Si les toca a un profesor como Leal, es muy probable que la cosa vaya por acá, la diferencia clave del artículo 7, o sea, aplicación inmediata versus retroactividad. ¿Cómo se resuelven los choques entre reglas? Con esos 3 criterios que vimos. El papel de la ponderación cuando chocan principios. Y, por supuesto, el ejemplo del oso, para mostrar que entendieron por qué la interpretación literal no siempre alcanza. Estudian esto a fondo. Y cerramos con una pregunta para que se queden pensando. Después de todo esto que vimos, ¿el juez es un simple robot que aplica una fórmula? ¿O en el acto de interpretar, inevitablemente, está creando derecho? Es un debate que sigue abierto y que es fascinante.